Hola, buenas noches iglesia, ¿cómo están? Hoy vamos a tener un tiempo bien especial de, de meditación en la palabra del Señor con un tema de muchísima bendición. Y el título de este mensaje se llama Vivir para Cristo en medio del caos. ¿Ustedes saben qué es el caos? El caos es una palabra en la cual quizás todos estemos familiarizados, sobre todo ahora post pandemia. Vivimos un tiempo de caos mundial, vivimos un tiempo que jamás nos imaginábamos poder vivir, ¿cierto? Pero el caos no solamente lo podemos percibir a nivel general en nuestra sociedad, sino que también podemos vivir momentos de caos en nuestra vida. Personalmente he vivido experiencias de caos que me han hecho madurar, que me han hecho crecer, pero de las cuales por ser hijita de Dios no quiere decir que esté exenta de ellos. Y pues un tiempo de caos fue cuando me diagnosticaron una enfermedad autoinmune de la cual los médicos decían que no había cura, que los tratamientos eran muy improbables. Y en ese momento de caos uno tiene muchísimas opciones. Pues una es derrumbarse, la otra es dudar de Cristo, negar la fe. Bueno, tiene uno innumerables de situaciones, innumerables decisiones que uno puede tomar, pero vamos a ver que la palabra de Dios nos exhorta, la palabra de Dios nos llena de ánimo para poder afrontar y para poder vivir para Cristo en medio de una sociedad caótica. Y no solamente en las cosas que nos pasan a nosotros, sino en todas las adversidades. Por lo menos ahora vemos las redes y la televisión, vemos las redes sociales, vemos en las escuelas, en los trabajos, en las empresas, cosas que podríamos decir, no, pues esto es nunca antes visto. Vemos cada vez una sociedad decadente, cada vez vemos una sociedad llena de, de situaciones que cada vez van en contra de la palabra del Señor, de los principios bíblicos. Vemos que se está naturalizando el pecado, vemos que estamos en una sociedad difícil, en una sociedad donde la inmoralidad, donde hay muchísimas situaciones que nos instan a alejarnos de Dios y alejarnos del vivir para Cristo. Porque nosotros estamos aquí, creímos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, pero el vivir para Cristo a veces se nos puede volver confuso. Entonces, yo los invito a que vamos a la palabra del Señor, vamos a leer en la primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículos 1 al 9. Resulta que el pueblo de Corinto, Corinto era una ciudad cosmopolitan, Corinto era una ciudad con un auge, con un crecimiento, era una ciudad a nivel cultural buena, era una de esas ciudades donde los jóvenes quizás también iban a estudiar, era una ciudad que en ese tiempo estaba en crecimiento, pero así como la ciudad iba en crecimiento, también la inmoralidad iba en crecimiento. Algo parecido a lo que quizás estemos viviendo lastimosamente en nuestra ciudad, que estemos viviendo en nuestro país. Pero entonces llega el apóstol Pablo y exhorta a la iglesia de Corinto para que pudieran vivir para Cristo en medio de las situaciones que estaban viviendo. Y en esta noche Dios nos está instando a nosotros a vivir para Cristo en medio de las situaciones que podemos ver en nuestra ciudad y poder saber que nosotros somos luz y que tenemos un privilegio y que tenemos una bella oportunidad de mostrar a Cristo viviendo para Él. Entonces, vamos a leer juntos eh, la palabra del Señor en Primera los Corintios, capítulo 1, versículos del 1 al 9. Dice así, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por su voluntad, por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús,
porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada nos falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, en este pasaje vamos a descubrir 3 claves para nosotros poder vivir confiados en Cristo en medio del caos. Y la primera clave es entender quiénes somos en Cristo, entender quién eres en Cristo, quién soy en Cristo. Porque nosotros tenemos que tener claros como hijos de Dios primero nuestra identidad en Él. ¿Quién soy en Él? Es más fácil poder acoplarnos quizás al mundo que nos rodea, a la sociedad decadente, por lo menos el camaleón, un ejemplo. ¿Ustedes han visto un camaleón? A mí personalmente no me gustan esa clase de animalitos, pero me sirve muchísimo para la ilustración. Un camaleón es aquel animalito que se mimetiza, que tiene esa capacidad de mimetizarse y de pasar inadvertido en el medio donde está. Entonces él toma el color del árbol, de la hoja, y tiene esa capacidad. A veces nosotros también podemos convertirnos en cristianos camaleones. Tenemos que cuidarnos de eso porque estamos afuera de la iglesia, estamos en nuestros trabajos, estamos en las escuelas, estamos en las universidades y preferimos camuflarnos al mundo que decir quién soy en Cristo. Entonces podemos ponernos quizás el disfraz de cristianos aquí en la congregación y vernos muy bonitos y aquí vernos todos muy santos, pero lastimosamente se puede llegar a caer en el error de salir al mundo y decir, no, allá tengo mi vida secular, aquí tengo mi vida espiritual. Y no, yo tengo que entender quién soy en Cristo, no solamente aquí en la iglesia, sino quién soy en Cristo afuera, allá donde Dios nos ha llamado. Entonces, vamos a observar el versículo 2. El versículo 2 dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, ¿a quiénes? A los santificados en Cristo. Entonces Dios aquí nos enseña que nosotros hemos sido, ¿qué? Santificados en Cristo. ¿Quién soy en Cristo? Soy una mujer, soy un hombre, soy un joven. Somos santificados en Cristo Jesús. Dice, llamados a ser santos. Miren que, nótese que habla de santificados y vuelven y dice llamados a ser santos. La palabra de Dios hace énfasis allí en este versículo 2 veces. Somos santificados, llamados a ser santos, con todo con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que tenemos algo muy especial y es ¿quiénes somos? Somos santificados, o sea, somos apartados. Cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Jesús, le dijimos, te pertenecemos, le pertenecemos a Cristo y entonces hemos sido separados del mundo, apartados para pertenecer en Cristo. Déjame poner un ejemplo. Digamos que te encuentras en una tienda buscando comprar un reloj y el vendedor saca varios modelos de relojes, ¿cierto? Y al sacar esos modelos llega y nos muestra varios estilos y uno dice, bueno, me llevo este porque lo escogí. Tengo varios relojes, entonces escojo uno. Resulta que eso estoy haciendo es separar ese reloj porque es especial, ahora es mi posesión, lo compré, lo pagué. He separado ese reloj de todos para llevármelo. Así más o menos es la analogía que encontramos en Cristo. O sea, Cristo nos separó, nos escogió, nos separó y ahora le pertenecemos, somos su pertenencia especial. Pero ¿para qué nosotros hemos sido santificados? Pues para ser santos. En otras palabras, Cristo nos ha separado para Él mismo, para que nosotros podamos vivir una vida separada en Cristo, para que nosotros podamos marcar una diferencia de los que estamos allá afuera y poder decir, yo puedo vivir para Él
en medio de las situaciones difíciles, en medio de la tentación, en medio de las dificultades, en medio de la decadencia que estamos viendo allá afuera. La segunda clave para vivir para Cristo en medio del caos es saber lo que tenemos en Cristo. Yo tengo que tener claro, primero, quién soy en Cristo. Ya Dios nos enseñó que somos separados, santificados, pero ahora vamos a ver lo que tenemos en Cristo. Y lo vamos a ver en los versículos, en los versículos siguientes. Dice así la palabra del Señor. En el versículo 2, perdón, el versículo 3. Gracia y paz a vosotros, nuestro Padre, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. ¿Qué tenemos en Cristo? Aquí Dios nos dota. O sea, Él nos santifica, nos separa, pero nos dice, yo te voy a dar palabra y te doy ciencia. Yo te doy las herramientas para que puedas vivir en medio del caos. Entonces, aquí el verso 5. Porque fuisteis enriquecidos en Él con toda palabra y con toda ciencia. Quizás algunos de los de la iglesia de Corinto veían a sus vecinos que no eran creyentes y de pronto se sentían como, no, es que esos que no son creyentes son más estudiosos, quizás tienen más preparación, quizás podían ver y sentir como que había una desigualdad. Pero mire lo que la palabra tan bonita que Dios les da y nos da una a nosotros, porque a veces nos podemos sentir como inferiores a lo que tienen las personas de allá del mundo en cuanto a conocimiento. Dice, yo te lleno de conocimiento, yo te doy esa ciencia, nuestro Padre amado nos está capacitando. Entonces, tenemos que entender que Él nos está dotando. O sea, ¿qué tengo en Cristo? Tengo la bendición de poder ser capacitado por medio de Él y de su palabra. Y gracias a Dios que tenemos una iglesia que nos capacita, una iglesia que nos enseña la palabra de Dios, que nos disipula. Y eso es una bendición muy, muy grande. Por lo menos la educación es buena. Me gusta la educación. A nosotros como familia nos gusta que nuestros hijos estudien, nos gusta estudiar a nosotros, pero entendemos que eso no es el todo de la vida y que soñamos con que nuestros hijos tengan una educación universitaria, que ellos puedan ser exitosos en su profesión, pero más que eso, que ellos puedan conocer a Cristo y vivir apartados de este mundo para mostrar a Jesucristo. Entonces, la riqueza que Dios nos da es que en Él tenemos esa sabiduría. Nosotros podemos recibir de Jesucristo esa preciosa sabiduría que Él nos da a través de su palabra. Y allí, pues, verdad que somos más ricos que Carlos Slim, que Bill Gates, que cualquier que sea el multimillonario. Somos más ricos aún que ellos por su misericordia. Entonces ya vimos quién soy en Cristo, ya vi qué tengo en Cristo, y por último la tercera clave es que podemos vivir en medio del caos, es saber lo que nos espera en Cristo. ¿Qué me espera en Cristo? Y eso es una promesa muy, muy hermosa y lo vemos en los versos 8 y 9 de 1 Corintios, del pasaje que tenemos aquí de base. Dice así la palabra: el cual también os confirmará hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Entonces nosotros tenemos una promesa, nosotros tenemos una esperanza que nos ayuda a vivir para Cristo, pase lo que pase. Jesucristo va a venir, tenemos esa esperanza de que nuestro Salvador vendrá, de que tenemos en Él vida eterna. Entonces, lo que me espera en Cristo es una vida abundante. Y no me refiero a que seamos ricos, millonarios, no, es esa abundancia espiritual y esa vida eterna. Entonces tenemos que deleitarnos en eso, en lo que dice su palabra, que nosotros en Él tenemos esa esperanza de saber que tenemos vida eterna, que este cuerpo, que este paso por aquí, por la tierra, es temporal, pero que en Él nos gozamos y tenemos vida para siempre en Cristo. Entonces eso es una muy buena noticia y eso nos da ánimo para seguir.
saber que si nos tropezamos, Él está allí para levantarnos, saber que tenemos una vida de libertad, saber que podemos confiar en que Dios nos está sosteniendo. Saber que la palabra dice que si ya Él empezó la buena obra en nosotros, la perfeccionará. Él no nos va a dejar a medias. Él es un Dios que nos ama y que nos lleva a que nos deleitemos en Él. Y que a pesar de que estamos en un tiempo caótico, a pesar de que vienen las situaciones difíciles, quizás un diagnóstico médico difícil, quizás estés enfrentando una situación familiar compleja, una situación en tu matrimonio, quizás una situación financiera difícil, saber que en Él tenemos ese consuelo, en Él tenemos esa esperanza y esa seguridad de que Él permanecerá con nosotros hasta que nos llame a su presencia. Entonces, cuando yo entiendo quién soy en Cristo, yo puedo nadar contra la corriente de este mundo. Cuando yo entiendo quién soy en Cristo, puedo saber que lo tengo todo, que no tengo de qué nada de qué avergonzarme, que aunque lo que se muestra ya en el mundo, la fama, la riqueza, son cosas efímeras, nosotros tenemos esa seguridad en que en Él somos plenos, en que en Él estamos llamados a vivir una vida abundante. Entonces, tenemos que entender quiénes somos en Cristo, tenemos que entender qué nos espera en Cristo, tenemos que saber qué nos da Jesucristo, qué nos provee para vivir una vida de fe en el Señor. Y así podemos vivir confiados en medio del caos. Entonces en esta noche Dios nos está llamando a tomar una decisión. A tomar una decisión tenemos que tomar la decisión. ¿Quiero acoplarme a lo que hace el mundo o quiero marcar la diferencia y decir, yo soy una hija de Dios y quiero vivir para Cristo en medio de este tiempo? Aunque el tiempo quizás no pinte un panorama moral, un panorama fácil, aunque las situaciones estén complejas, saber que yo voy a vivir para Él, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Entonces mi vida también es para Él. Yo te invito a que tomes una decisión, que tomemos una decisión juntos en esta noche y decir, Señor, yo quiero vivir para ti en medio de un mundo caótico, porque yo sé que tú me levantas, porque yo sé que tú me das la providencia, la provisión, tú me das las fuerzas y que en ti hay vida abundante. Yo le invito allí a que cierre sus ojos y tomemos una decisión. Toma una decisión. Decirle, Señor, yo quiero vivir para ti en medio del caos porque sé quién soy en ti, porque sé qué tengo en ti y porque sé qué me espera en ti. Cierra allí tus ojos y ora. Padre, te pedimos que nos ayudes a tomar una decisión y que esta palabra que tú nos diste dé fruto abundante en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te damos muchísimas gracias. Amén. Que el Señor les bendiga, que tengan una buena noche.